Y continuando con los temas que estamos viendo con respecto principalmente al tema que es el modernismo, ya hemos avanzado prácticamente hasta entrada el siglo XX, el siglo pasado. El siglo XX se establece desde el año 1901 al 2000, ese fue el siglo XX. Y tales pensamientos que veníamos considerando de todos estos racionalistas modernistas, no solamente desde el punto de vista humano, como en algunos casos que hemos visto, sino principalmente lo que afectó estos pensamientos modernistas a todo lo que es la faz religiosa, especialmente al cristianismo, porque lamentablemente el cristianismo o los líderes cristianos principalmente fueron los que abrazaron todos estos libres pensadores y doctrinas modernas, teologías modernas, y no así las otras, tanto entiéndase el budismo o el hinduismo o el sintoísmo. Ellos siguieron fieles a sus principios y no se abrazaron a estas ideas modernistas que fueron minando y destruyendo la fe cristiana a través de todos los siglos. Esto es muy notable y evidentemente nos demuestra hacia dónde iba el ataque diabólico directamente, pues todo lo que es las religiones, entre comillas, podríamos decir, de todas estas grandes masas de naciones y reinos, como dice la Escritura, permanecieron fieles a sus principios ideológicos y a veces apoyados en personas que realmente fueron seres humanos corruptos, pecadores, que todos murieron, ninguno resucitó y algunos hasta se describe de ellos de muertes verdaderamente asquerosas por ingestión de cerdo hasta morir, por ejemplo, y cosas similares. Todas ellas permanecieron fieles a sus principios, ninguna fue afectada, solamente el cristianismo, lamentablemente, y sus pensadores que se abrazaron a todas estas corrientes racionalistas modernistas y especialmente a partir de las ideas de la naturalización de las cosas, de la evolución. Y terminábamos diciendo el martes pasado que todo esto produjo un desgaste muy grande en todo el campo evangélico en general. Debemos también ser sinceros, y siempre hubo grupos fieles que se mantuvieron a pesar de estas cosas. Pero estamos hablando, como diríamos hoy, por estadística, en los grandes grupos religiosos de sus tiempos y hasta el día de hoy, abrazaron todas estas ideas modernistas y las fueron incorporando, y a través de una ancha puerta que decíamos que trajo duda, como decíamos así, finalizamos el martes pasado, desconfianza de la verdad. Todas estas cosas se fueron infiltrando y llegando aún más todavía, porque cada vez fue más agresivo esto, ya no por filósofos extra bíblicos, por decirlo de esta manera, o extra religiosos, que cuestionaban las cosas de la Biblia para contraponerse, sino aún de propios que en otro momento se decían ser fieles o creyentes. Es decir, duda y negación de las Escrituras. El enfoque principal del ataque, recordemos siempre, son y serán las Sagradas Escrituras. Ahí está puesta toda la violencia
del ataque de Satanás a través de los siglos, por distintos medios, por distintos modos, ya sea por persecuciones, destrucciones, quemas, inquisiciones, destrucción o matanza de pueblos enteros, persecución del pueblo de Israel, en fin, de todas las maneras posibles. Y en estos últimos tiempos, entiéndase prácticamente desde el siglo XVIII en adelante, el ataque se centró más en infeccionar justamente o envenenar las filas evangélicas. Ya no el ataque de afuera, porque podríamos decir, fueron pruebas que fue haciendo el diablo, el cual no es omnisciente ni omnisapiente, y él va haciendo. El propósito ya sabe cuál es él: atacar la palabra de Dios, que las puertas del infierno prevalezcan contra todo lo que sea Dios y se llame del nombre de Dios. Pero luego fue cambiando sus tácticas y sus modos operandis, y nos encontramos que en estos últimos, y particularmente en este último siglo XX, el principal ataque lo realizó, entre las cosas que mencionábamos anteriormente, infiltrándose estas ideas, estas corrientes, en los mismos seminarios, en los lugares de donde saldrían aquellos responsables de enseñar la palabra de Dios, y que salieran con ese espíritu. Lo que podemos decir en pocas palabras, que seguramente lo repetiremos en futuras reuniones, porque el tema es un poquito extenso y vamos tomando de a poquito, es que el racionalismo religioso o modernista jamás engendró hijos de Dios. No tiene la capacidad de engendrar hijos de Dios. En todo caso, siempre lo que engendra, lo que produce, lo que forma, son ateos religiosos. Pero no puede, bajo ningún aspecto, dadas las características propias de su predicamento, de su enseñanza, de su posición, engendrar hijos de Dios. Pues desconocen totalmente la palabra de fe, del Evangelio. Al cuestionar todo eso, no hay forma de que puedan en sus filas obtener resultados positivos, porque no buscan eso. Si por un lado tienen una dialéctica muy parecida, por otro lado esa dialéctica lo que produce es muerte, no produce convertidos. No hay quien se convierta con la predicación de estos personajes que niegan justamente las Escrituras, y el fruto amargo de esto es de origen totalmente diabólico. Y las conclusiones a las cuales se llegan es que desembocan irremisiblemente en la más completa incredulidad. Eso es lo que crean y generan, son incrédulos. Incrédulos a la palabra de Dios. Esto es notable. Desde los púlpitos, generan incrédulos a la palabra de Dios, a Dios, incrédulos a la obra de Jesucristo. Eso es lo que hacen. Infiltrados en iglesias modernistas, se han infiltrado, hay sectas que captan jóvenes, en fin, innumerables movimientos de carácter espiritual diabólico se han metido entre las iglesias. Hoy, por ejemplo, una de las cosas que sufre la Iglesia Cristiana Evangélica Fiel es lo que se denomina como las, por lo menos aquí en la Argentina, las organizaciones no gubernamentales, que se disfrazan de esa manera para evadir impuestos y promover otras cuestiones, y a veces con el rótulo de cristianismo o títulos similares que engañan a las personas. También
las líneas que delimitan todo el pensamiento racionalista casi no pueden distinguirse entre lo que piensa un ateo de un racionalista. ¿Entendemos? Llega un momento que no puede distinguirse casi, a tal punto que como han llegado a predicar. Un racionalista que niega a Dios y que dice ser religioso, por otro lado, y un ateo que directamente niega todo lo que tiene que ver con Dios. Es difícil ese límite, cosa que no sucede cuando se habla con un creyente genuino, fiel. Se nota claramente la posición bíblica que tiene y se nota claramente aquel que niega todo lo que tenga que ver con Dios. Hay una división. Me hace recordar a esos videos que uno ve, por ejemplo, cuando se juntan dos mares de distintas aguas que se ven perfectamente en la inmensidad del horizonte, las dos aguas que son distintas, de ríos o mares. Por mucho tiempo está la división del agua dulce con el agua salada, no se mezclan. Después sí, se van mezclando. Pero esa línea entre los racionalistas religiosos modernistas y los ateos casi no se distingue. Y ahora vamos a ver algún ejemplo que la verdad que es bastante impresivo. Estas cosas empezaron a suceder ya en este siglo pasado, y esto lo tengo que leer porque es un poquito largo para memorizarlo y para poder comprenderlo más claramente. Espero que me puedan seguir con la lectura. En Londres, un tal R.J. Campbell, que era un religioso, un teólogo anglicano, escribe un libro que se llama La Nueva Teología. Estamos hablando de 1925. Recuerden que estamos haciendo un seguimiento de cómo esto fue avanzando y después vamos a llegar a los días actuales y vamos a ver cosas mucho más virulentas todavía. Este teólogo, muy renombrado, muy conocido, de hecho yo lo busqué y tiene toda una biografía hecha de libros escritos, un hombre muy conocido en su momento, muy respetado en el mundo religioso. Campbell, con respecto a este libro que escribió que se llamaba La Nueva Teología, o que en algún momento también lo llamaron la teología de la crítica superior, ya una crítica mucho más alta todavía, de él escribe un renombrado ateo de Inglaterra, un periodista, Blackford se llamaba. También es como que si hoy hablara de estos que están en televisión, que son tan conocidos con respecto a un religioso, ¿no?, de nuestro tiempo. Dice como socialista agnóstico, no vamos a repetir todo lo que ya hemos enseñado con respecto al agnosticismo, etcétera, etcétera. Después repásenlo si quieren. Fíjense lo que dice: estoy naturalmente contento con el libro de Mr. Campbell. Es un ministro cristiano y yo soy un periodista ateo, y la diferencia entre su religión y la mía es tan pequeña que no vale la pena discutirla. Es lo que dice de un ateo, de un teólogo. Mr. Campbell, fíjense lo que dice el periodista: rechaza la doctrina de la caída y de la expiación, niega la deidad de Cristo, su concepción virginal y la infalibilidad de la Biblia, y rechaza la idea del castigo divino y de un infierno sin fin.
yo también. Recarga firmemente. Mr. Campbell abandona la idea ortodoxa del pecado y dice que el egoísmo es el pecado y que el altruismo es la moralidad y la salvación. Yo también. Tales son, por eso decíamos, esa línea que ya no se puede distinguir cuando un teólogo, se supone, de renombre, habla de esa manera. Y esto, dicho al margen, no en este estudio, pero las cosas que dicen, algunos que dicen ser religiosos, hay uno ahora actualmente muy conocido, muy famoso, que estuvo en la asunción de este presidente de El Salvador, Bukele, que es Dante Gebel. Este se dice ser cristiano también. Y una de las cosas, de las tantas que escuché, que me pareció un espanto realmente, es la defensa encendida que hacía de Judas Iscariote. Para él fue el más sincero de todos los apóstoles. Y fue tal su sinceridad y arrepentimiento que para él no cupo en su cabeza otra idea que quitarse la vida. Y por otro lado, criticaba a los demás apóstoles su hipocresía, pues al final todos dejaron solos al Señor y ninguno se hizo cargo de eso. En ningún lugar de las Escrituras mencionan eso, haciendo una autorreflexión. Solamente Judas fue el único que puso el pecho, devolvió el dinero, no se quedó con nada, desmintiendo lo que tantos dicen de su avaricia y de su codicia, y se compraron un terreno y ahí se ahorcó. Dice, nadie tuvo misericordia, y hasta el día de hoy quedó como el peor de todos, y yo lo defiendo, decía. Y ese es el que está ahora, es un hombre de mucho dinero, con mucho poder religioso, y uno la verdad cuando habla no sabe qué es, si es un comentador, si es un religioso. Todavía tengo que leer bien de dónde es y cuál es el origen, pero esos son los pensamientos que hay. No hay, y para defender esas cosas, y no estamos hablando ante un auditorio de 100, 200 personas. El lugar donde se reúne debe ser más grande que el Luna Park. Y la cantidad de gente que lo aplaude con sus pensamientos y que lo siguen. En fin, eso como acotación a lo que veníamos diciendo. Ahora bien, todo este pensamiento, y que decíamos recién, que llegábamos al punto de la de la crítica superior, seguían sosteniendo las mismas cosas desde el siglo XVIII, es decir, la negación de los escritos de Moisés, a los cuales ya en este tiempo, en este siglo, los siguen tratando como folclore o leyendas, a lo cual dice un comentarista, bueno, si le quieren decir folclore, déjenlo que digan folclore. Total, es folclore religioso. Aunque digan que es folclore, bueno, pero déjenlo que digan que es folclore religioso. Los escritos de Moisés están totalmente desprovistos de veracidad histórica, según estos intérpretes, allá por principio del siglo pasado, y por ende sin autoridad alguna de carácter doctrinal. Cosa que nosotros, recuerden que siempre estamos enseñando absolutamente todo lo contrario. Tal crítica destructiva fue carcomiendo como gangrena. ¿Se acuerda que hablamos hace unos martes atrás de lo que significaba eso? El seno de todo sector de cristiandad que había perdido su primer amor a la palabra de Dios. También mencionamos algunas cosas que hemos conocido hermanos que vivieron esa experiencia de dejar las Escrituras. Porque era tal el cuestionamiento, la negación, que prácticamente tener la Biblia era
una vergüenza. Y leímos el texto, no la aman, es cosa vergonzosa. Entonces, multitud de jóvenes que iban a la congregación directamente sin Biblia. Ya lo hemos visto eso también. Y por supuesto cuestionando vez tras vez la palabra de los profetas y de los apóstoles. Cosa que el apóstol Pablo se ocupa en Efesios de establecer justamente sobre los fundamentos sobre los cuales está la piedra angular, los profetas y luego la iglesia de Jesucristo. Lo cierto es que ya para estos años, allá por principios del siglo pasado y ya llegado a mediados del siglo pasado, todas estas cosas que iban ocurriendo en Europa y en Estados Unidos, claro, tenían otra velocidad las cosas. No es como ahora que sucede algo en la China y al momento lo están pasando vía internet en todas partes del mundo. En aquel entonces llevaba su tiempo. Pero tarde o temprano, todo este movimiento teológico, racionalista, fue llegando hacia nosotros, hacia nuestro país y hacia Sudamérica, donde ya se había comenzado, allá por el año a fines del 1800, lo que sería el evangelismo a las naciones, donde hermanos fieles de distintas denominaciones enviaban sus misioneros a predicar el evangelio, a convertir a las almas, pero detrás de eso también fue viniendo esta corriente teológica modernista. Y ciertamente esto causó un impacto al principio, porque de estar acostumbrados los creyentes de su momento a escuchar, y aún siervos de Dios, con título, con estudios, al principio se resistieron a esta corriente. Pero luego, lo que sucede, como decíamos la otra vez, y que tiene que ver principalmente con las denominaciones y las bajadas de línea y los compromisos económicos, el sustento que se recibe de estas grandes denominaciones, obligó o impulsó a que estos que se resistían en un momento, ya sea por amistades, por compromisos personales, o como decía el Señor Jesucristo hablando de los fariseos, ¿no?, por la gloria de los hombres, depusieran esa resistencia y permitieran que en sus seminarios, en los seminarios, por lo menos ya hablando específicamente de la Argentina, se empezaran a enseñar desde las cátedras estas cosas. Por lo tanto, imagínense que ya a principios del siglo pasado empezaron a surgir de determinadas denominaciones, particularmente la metodista, toda esta suerte de libre pensadores, racionalistas, que no hacían más que transmitir lo que habían aprendido en sus filas. Y lamentablemente, los que tenían que haber levantado su voz, que al principio se resistieron, fueron silenciados, porque en muchos casos a los que se resistían directamente los echaban o los quitaban de sus cargos, porque lamentablemente la denominación tiene esa forma de gobierno que lo dirige todo un grupo de personas o una comisión de personas y que tienen poder sobre las denominaciones y sobre las iglesias, y de pronto si una persona o un creyente fiel se pone y resiste a eso, directamente o le dan la oportunidad de cambiar de pensamiento o directamente que se vaya, como le ha sucedido
a tantos hermanos en sus momentos que nosotros, algunos de ellos, hemos conocido. Y no solamente eso, sino que todos estos, o muchos de estos, en lugar de resistirse como al principio, luego se constituyeron en colaboradores de tales movimientos y de tales pensamientos. Miren, podemos ver un ejemplo, la hora se avanza, es una pena, pero ya en el año 1937 salía en Francia un libro titulado Le Bible, en francés, no sé, Le Bible sería. 10 años después de eso, ya se editaba acá por los metodistas, por una imprenta metodista, el libro, pero titulado ¿qué es la Biblia? Entre signos de interrogación. Y les voy a leer un párrafo que está documentado y está con nombre del autor y con página. Es un párrafo nada más, no hace falta leer todo el libro. Con que leamos este párrafo vamos a ver qué es lo que esta gente sostiene. Dice, la descripción del hombre que nos hace la Biblia es más bien una comprensión que un conocimiento. Y en particular, lo que nos dice de él el Evangelio no son las palabras de un profesor, sino de un profeta. Por cierto, ocurre que en la Biblia, en tal o cual de sus páginas antiguas, o en las doctrinas de ciertos autores de sus libros, se encuentra en conflicto con las informaciones que nos dan sobre el hombre y nuestras ciencias modernas. No lo discutiremos. Y por otra parte, ese hecho no nos incomoda en absoluto. Reconocemos de buen grado que los enunciados de las ciencias no deben ser descuidados por la teología para corregir sus errores. No pensamos reprochar a los autores bíblicos, como diciendo, perdonamos a los autores bíblicos antiguos, que escribieron sus libros en época precientífica. El que hayan ignorado lo que nosotros sabemos hoy en día. La ingenua concepción que tenían de los astros y de la Tierra inmóvil en el centro del universo, el ensayo de la explicación que daban del origen del mal en la humanidad como resultado de la desobediencia de una primera pareja, son ejemplos de creencias que no pueden ya reclamar nuestra sumisión intelectual. ¿Entendieron un poquito? Es largo. Después escúchenlo si quieren. Esto lo dijo un tal Vergara en la Biblia, Libro del Hombre, en la página número 95. Después otro comentario de un libro llamado la Biblia, Libro de la Revelación de Dios, en su página 121, dice, el Antiguo Testamento nos presenta en muchas de sus páginas un Dios antojadizo, que tolera la mentira y la astucia, que ordena masacres, que expresa de celos que nos parecen odiosos y que encuentra una extraña satisfacción en los sacrificios rituales. ¿Cómo conciliar tales relatos a tales palabras con las declaraciones centrales del Nuevo Testamento? Tales son los pensamientos que enseñaban desde el púlpito, desde la cátedra. ¿Sabe lo que es, no? ¿Sabe lo que es? ¿Qué es una cátedra? Enseñar. Es un lugar donde se sentaba una silla, el maestro, y enseñaba. Eso sobre la cátedra de Moisés, dice, se sentaron los
los fariseos y los escribas. Bueno, estos hombres de sus cátedras enseñaban estas herejías verdaderas a hombres que teóricamente y prácticamente eran enviados a las iglesias. Las iglesias del sur principalmente sufrieron muchísimo todo esto. La iglesia de Necochea se apartó justamente toda la iglesia de este tipo de personajes por las cosas que se decían. Es interesante porque tienen ¿cuántos años de historia la iglesia de Necochea? Y casi 100, cachichén diría. Pero ya se apartaron en ese entonces por estos que salían, eran enviados por las denominaciones a enseñar estas cosas, a cambiar en la cabeza el pensamiento, el alma. A los creyentes los llenaban de dudas, a los más flojitos eran verdadero tropiezo, y para los más débiles o nuevos, verdaderos escándalos y tropiezos, al punto tal que ni ellos entraban al reino de los cielos, ni a los que querían entrar dejaban entrar. Tales cosas no estamos hablando ya ahora del siglo I, del siglo II, III, eso ya lo hemos estudiado. Estamos hablando del siglo pasado y de este siglo. Y para terminar, un breve pensamiento. Ayer escuchaba a dos comentadores, teóricamente sabios. Decían uno, muy brevemente decían, los hombres que a mí más miedo me dan son los hombres de fe. ¿Por qué le decía el otro? Y porque para ellos no hay grises, es blanco o es negro, y eso es lo más peligroso que puede haber. Una persona que no acepta grises, que puede haber opciones, que puede haber diferencias, que puede haber distintas direcciones, que puede haber distintos pensamientos. ¿Pensás como yo o estás en contra mía? El Señor lo decía, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Qué hemos de hacer? ¿Obedecer a los hombres o a Dios? ¿Obedecer a los hombres o a Cristo? Si Cristo decía eso de Él mismo y de su pensamiento y de su posición, ya en su momento sigue teniendo vigencia para nosotros. Sí, decía, esos son los más peligrosos. De eso realmente hay que tener miedo. A eso le tengo miedo. A los que piensan que sí es sí y que no es no. Incrédulos los dos, opinando de hombres de esa naturaleza. Seguramente lo aplicaban a los tiranos, que si no piensan como ellos no sirven, hay que terminarlo, a las políticas, son racionalistas, liberales, y si lo aplican a eso, también lo aplican a la religión. Por eso hoy tenemos enseñadores cristianos, entre comillas, que admiten toda suerte de cosas. Bueno, una Biblia te es igual, usala, total es Biblia, total es sagrado. Esta Biblia versión 2024 de la Revolución no sé cuánto, de la teología de la Revolución, usala, si te sirve, es libro sagrado también. ¿Sí? Todo está bien, es un caldo donde el profeta decía, Señor, muerte en la olla. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que estas cosas realmente nos hagan ver la bendición tan grande que tenemos de tener lo que tenemos a pesar del costo que tenga que tener. Que el Señor pues nos bendiga, ¿no?